Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radianagua, que eleva tus sentidos. Y el día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda y les recuerda que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Por Escrito MX, en Twitter X, @por escrito _. Búsquenos en Instagram, Revista Por Escrito. También nos pueden buscar en los canales de YouTube, Revista Por Escrito. Pueden escuchar el programa, por supuesto, en Spotify. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9:05 de la noche, un episodio más en Código Libre. Síganos, por favor. ¿Te vas a poner misteriosa, mi querida Ceci? Dios nos haga el milagro. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, ¿por qué vamos a estar miriculisticos? Es una palabra muy curiosita, ¿eh? Es una palabra muy fonética en fin, armoniosa. La literatura miriculística es el tema del programa del día de hoy. ¿Y qué hace? Hace referencia a esta literatura, sí, de tono muy religioso, de cierta parte, sobre todo que tiene que ver con Dios, con los santos, con los milagros, con las cosas inexplicables que suceden. Y una parte de la literatura miraculística también se relaciona con la literatura mística, que es, digamos, la que más calidad ha llegado a tener. Sin embargo, todo lo que esté relacionado con esta explicación que no es lógica y que no es científica de estos hechos a los que no les podemos dar una explicación y que al no encontrar esta explicación, entonces elevamos los ojos a lo alto. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, sí, justo, sí, me gustaría decirlo de manera más simplificada, esta literatura mística decía mi abuelo, y sí lo quiero traer a colación, porque él me decía un poco, ¿qué es la fe? Y la respuesta que él daba es que la fe es creer en aquello que no podemos entender. Ujú. Finalmente, la fe, el alma, las revelaciones, los estigmas, los milagros, todo esto que está en nuestra vida cotidiana, porque sí existe todavía el día de hoy, porque Ujú. podemos pensar, no, esto es literatura antigua, muy medieval. Sí, También, pero claro. no. Justo, y aquí es donde también me pareció muy interesante en el texto, porque se nos menciona, ¿no? Tiene su origen en España durante la segunda mitad del siglo XVI. No es tampoco tan tardío, Ta- ya pensado como literatura miraculística o mística, pero en realidad hay muchas cosas desde la antigüedad que no podemos comprender. A mí me gustaría comenzar en mi siguiente intervención con el tema del alma, Claro. porque el alma es algo difícil de entender. Fíjate, Juan, que efectivamente l- me da mucha risa porque de repente hay una novela que se llama El murmullo de las abejas. En El murmullo de las abejas, la autora dice, es que los milagros se acabaron el día que apareció la Virgen de Guadalupe. Y ese fue el último gran milagro que se llevó a cabo, ¿no? No sé, creo que sí, efectivamente, la literatura miraculística tiene mucho que ver con la religión católica, que es la que más ha producido este tipo de, pues, de textos, poemas, épicas, líricas, novelas, pero también es verdad que la literatura miraculística viene de esta necesidad de redefinir en cada época aquellos misterios que no se lograron comprender. Y entonces, ¿cómo le dieron explicación desde la antigüedad a estos milagros que efectivamente nos reportan que se dieron? Y cada etapa y cada época ha tenido sus milagros. De hecho, en la religión católica, para que tú llegues a ser un santo y llegues a ocupar un lugar en los altares,
tienes que tener una serie de investigaciones en donde documentes todos los milagros que hace esta persona que está aspirando a ser santa. O sea, es como una postulación. Muchos de esas investigaciones se han convertido en estas vidas que hablan de los milagros que se van llevando a cabo, y muchas están avaladas por el Vaticano. ¿Y qué crees? Muchas no, ¿eh? Sí, también, porque al final se intenta hacer una investigación seria, ¿no? Pero sí, para poder ser santo se necesita la demostración de alguna manera de que esta persona a la que se le tiene cierta devoción, a la que se le ha pedido el milagro, lo ha concedido. De hecho, ya en las conversaciones vamos a platicar de Concepción Cabrera de Armida, no sé si te vaya a sonar a Sí, ti, pero pues, creo que en México al menos, tal vez la mística más interesante que hay y la van a nombrar santa. sí, claro. Por supuestísimo que sí. Eh, pero a ver, más allá del tema religioso, creo que en nuestra Estoy vida de acuerdo. cotidiana, día a día, podemos experimentarlo. O dime tú, Ceci, ¿crees que te ha pasado algo en la vida? Razón por la cual tal vez ya no tendrías que estar aquí o que haya sido de alguna manera un milagro. Claro. Yo los he tenido, yo he tenido dos experiencias muy fuertes, una experiencia de un secuestro donde uno sale vivo, una triple neumonía y un accidente también del que pues, me hicieron calabaza con todo y coche y aquí seguimos. Y es imposible no pensar que hay algo que llama, que hay algo que le da significado a que uno siga aquí, a los milagros que uno ha recibido y la verdad es que son también espiritualmente o internamente como momentos en los que uno siente un impulso para seguir adelante. Y es que mira, la fe es difícil de tratar por muchísimas razones, por temas de tolerancia, por temas de respeto, porque hay personas que no creen en lo que uno cree, hay personas que simplemente no creen, pero en la literatura la definición de milagro es un género en sí mismo, y es casi un hecho que la crítica no ha dejado de adscribirlo a pues, a este cajoncito en donde vamos a encontrar estos géneros que van a hablar de algo que es, como tú dices, fantástico. Y francamente, lo fantástico está relacionado con la literatura porque estamos hablando del mundo de la fantasía. El problema, o digamos, el nodo de este género, es que no fue una fantasía, fue algo que, por fantástico que parezca, es real. Me gusta comenzar algunas clases diciendo, la primera vez que morí tenía... Sí, Porque esto ocurre, ¿no? Al final también hay muchas formas, ¿no? El que es más religioso lo empapa más con la religión o no. Pero finalmente, ¿qué es esto? Son encuentros con lo divino, así es. son recorridos y experiencias espirituales desde un punto de vista muy personal, pero con el fin de comunicar algo que es importante. Y creo que es algo que ocurre desde la antigüedad y, insisto, sigue todavía el día de hoy. Quienes más lo mencionaron, quizá valdría la pena mencionarlo ahorita, ¿no? Porque creo que uno de los primeros místicos va a ser el mismo Platón. Sí, es Platón al que a hablar eso del me alma, refiero, ajá. el Aristóteles va a hablar del alma vegetativa, del alma animal, del alma racional, y luego los místicos se van a ir, a mí me gusta mucho el personaje de Plotino, porque Plotino es quien va a retomar de Platón la idea del alma, y luego uno de los grandes padres de la iglesia cristiana será San San Agustín, Agustín. claro. Y San Agustín es uno de los grandes místicos y además es un personaje del que quizá valga la pena Uy, hablar hablar. más en un programa, pues que probó de todo, intelectual Y no, y y carnalmente también, ¿eh? carnalmente Uf, también, todo un personaje. hasta llegar al cristianismo, que es finalmente de donde agarra y hace mucha mística, es realmente un filósofo místico. Sin duda. Y fíjate que lo que a mí me gusta de la literatura miraculística es que independientemente de que seamos personas de qué fe o de qué tradición, se ensalzan las virtudes. Y entonces arropamos, digamos, la parte buena, la parte virtuosa de la vida. Y eso
eso va más allá de si tú crees o no crees, o en quién crees, o en quién dejas de creer. Por esto es esta mística que habla del amor a lo divino, si tú quieres, del amor a lo inexplicable, de la transformación personal. Y creo que cuando las transformaciones personales son hacia mejor, vale la pena detenernos a hablar de estos temas. ¿Y qué crees, mi querida Ceci? Que misteriosamente se nos acabó el No, tiempo, ya, qué así que caray. vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, el día de hoy quisiera hablar de algo que es como que parece antagónico y tal vez no lo sea. Y es la fusión que existe entre la mística y la ciencia, y entre la mística y la ciencia ficción. La fusión de la que les estoy hablando es posible y es algo muy interesante ver cómo muchos escritores contemporáneos han abordado la espiritualidad y la experiencia mística en el concepto de futuros distópicos en entornos tecnológicamente avanzados. Y sí, pareciera que esta idea de Dios, esta idea de la relación con lo trascendente, con el futuro, como que hace chispas y no es así. La mística y la ciencia ficción se entrelazan ya que ambas buscan comprender el misterio de lo desconocido. Ambas tratan de desvelar las verdades ocultas y de explorar estos aspectos más profundos de la existencia. La mística, por su lado, va a utilizar enfoques intuitivos, espirituales, mientras que la ciencia ficción se vale de la imaginación y de la especulación racional. Estamos adentrándonos en el mundo de las ideas, estamos entrando en el mundo de las sensaciones y de los sentimientos, estamos entrando en el universo de lo estético. Está lo que no podemos tocar, lo que tenemos que ver a partir de otros sentidos, de otros sentimientos, ot- de otros, de otras maneras de percibir. La mística se pregunta sobre el significado de la existencia y la relación de cada uno, de cada individuo con el cosmos, mientras que la ciencia ficción cuestiona cómo es posible que la tecnología y la evolución puedan moldear nuestra identidad en el futuro. Varios autores se han replanteado algunas preguntas muy antiguas y esto es algo muy lindo porque entonces estamos sembrando flores nuevas en raíces viejas. Eh, la naturaleza del ser, la naturaleza de la realidad, la de las relaciones humanas y sobre todo, qué importante, sobre lo que es la existencia en sí misma. De manera inevitable, todas estas preguntas retornan a los autores al misticismo. El misticismo es el intento del hombre por hacer una conexión consciente y duradera con lo divino, con lo trascendente, que dará como resultado la iluminación tanto del ser como de la realidad. Las obras de ciencia ficción dan salida a esta expresión al actuar como una simulación de la experiencia mística en sí misma. Qué interesante. Los escritores de ciencia ficción usan este género como un método y un medio para procesar, ¿qué creen? Sus propias experiencias místicas, particularmente las experiencias que están inducidas por el consumo de compuestos psicodélicos. Las más conocidas en la cultura pop, pues ya lo sabemos, son las experiencias de Philip K. Dick y de Aldous Huxley con LSD, especialmente como la escritura de ciencia ficción que primero fue influenciada por psicodélicos y cómo estas experiencias corroboraron sus propias creencias personales sobre la naturaleza de la realidad. Philip K. Dick sostuvo la idea gnóstica de la realidad tal como la entendemos, que es un hecho, que es de hecho una falsedad creada para ofuscar el mundo real, puro y verdadero que nuestras percepciones sensoriales mantienen fuera del alcance de la mano. Él creía que tener conciencia de este mundo falso no era suficiente,
que uno tenía que estar despertando del hechizo lanzado por el reclamo de la realidad del mundo. A pesar de que la ciencia ficción es una forma de fantasía que se basa en las ideas científicas para convencer al lector de algo que no es real, esta base científica también se relaciona con el misticismo de manera similar a las tradiciones religiosas. Tanto la ciencia como la religión buscan la libertad interior y la verdad, pero la ciencia se limita a lo que puede ser conocido a través del método científico, mientras que la religión tiene fronteras más amplias. Así pues, la literatura mística, lo mismo que la ciencia ficción, han sido un componente fundamental en la expresión humana. A lo largo de la historia, escritores y poetas vamos explorando la dimensión espiritual de la existencia a través de la palabra escrita. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci. ¿Qué te parece si comenzamos por las vías que estos estudiosos mismos religiosos tenían sobre para llegar o para hacer mística? Ay, sí, muy Son tres vías vertiginoso. diferentes. Primero tenemos una vía unitiva, donde se emplean símbolos y recursos literarios para expresar la unión del alma con Dios. Segunda vía, que, pues, aquí voy a redoblar los tambores, pero estas son como las vías de Santo Tomás de Aquino. Vía Sí. iluminativa. Después de la purificación del alma que se encuentra, va a tener paz espiritual y va ahora a depender de la voluntad divina que se dé el siguiente paso o la tercera vía. La tercera vía es la vía purgativa. Es la fase de purificación, salida del mundo terrenal y la búsqueda de la perfección moral. Es estos tres momentos un poco en el que nos damos cuenta, entregamos espiritualmente a Dios, ese Dios nos perdona y entonces tiene que haber una transformación. Y algo bien importante, mi querido Juan, es que esta literatura mística va a hablar de la búsqueda personal y del significado de la trascendencia. Eso a mí creo que se ve con mucha claridad en estas tres vías que acabas de explicar. ¿Cuáles son los periodos de la literatura miraculística? O esta literatura se va a dividir en cuatro periodos, que el primero es la iniciación, que comienza alrededor del año 1500 con el conocimiento de, bueno, con el descubrimiento de América y con toda esta gran necesidad de evangelización, cómo evangelizo, cómo convenzo, y entonces les empiezo a platicar de todos estos santos buenos a los que te puedes acoger, a los que te puedes encomendar. Viene después otro periodo que es el periodo de asimilación entre 1500 y 1560. En esta etapa destacan muchos frailes y el principal es Fray Francisco de Osuna y Fray Hernando de Talavera. Posteriormente viene la etapa de la plenitud. Y esta etapa de la plenitud va a coincidir con una etapa histórica muy importante. Es la etapa de la contrarreforma, en donde Felipe II es monarca del reino español y está luchando. Él es un católico, pero católico recalcitrante, y está enfrentando la reforma de Calvino y de Lutero. Entonces, él es además pues es una asceta de cierta manera, se retira al Escorial, saca la corte de Toledo y se la lleva al Escorial a vivir una vida monástica, y en su corte se empieza a rodear de pues muchos artistas, el Greco, por ejemplo, para que haga pinturas, para que a partir de la pintura se vaya evangelizando, pero también se rodea de muchos escritores, y en este tiempo nada más y nada menos se llega al culmen con los dos enormes, Santa Teresa de Jesús, Vivo sin vivir en mí, y con San Juan de la Cruz y la subida al Monte Carmelo. Por último, pues ya la decadencia después de estos enormes que les acabo de mencionar, la literatura miraculística fue decayendo gradualmente hasta que a mediados del siglo XVII ya no había esta intensidad, esta frescura, este interés también
que hubo en la época anterior. Y es que para mediados del siglo XVII la fe se fue perdiendo. También. Esa es una absoluta realidad. Eh, Voy a dejarle el dulcecito a Ceci porque sé que le gusta. No sé si tenga por ahí a la mano el poema, si no yo ahorita se lo presto, de Santa Teresa. Quisiera hablar de uno mucho menos conocido, que tampoco está mencionado en estas instancias. Un alma gigante con corazón de niño, Mm. un catalán de Mallorca, Ramón Lull, una de las figuras más paradójicas de la enorme y delicada Edad Media, escritor, viajero infatigable, contemplativo, estático y hombre de acción incansable y arrolladora, árido escolástico y fresquísimo poeta, polemista, discutidor y místico adorador, forjador de una nueva lengua literaria. Mm. Raymond Lull es uno de los místicos, gran escritor. Como él no era propiamente un religioso, quizá por eso la historia lo ha dejado un poquito de lado, pero tiene una cantidad de escritos impresionantes, entre ellos uno que yo leo con mis alumnos, que es sobre la Orden de Caballería Mm. y cómo el caballero medieval es un soldado de Dios y todo lo que místicamente simboliza la armadura, el caballo, el estar en la iglesia para purificar el alma para poder presentar batalla y una serie de ideas muy medievales, por supuesto, pero místicas y encaminadas no solamente, o sea, sí, con lo religioso, pero no únicamente entre los religiosos. Y nada más quiero aprovechar este dulce que me acaba de dejar Juan Carlos. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina presión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa de tal pasión ver a Dios mi prisionero, porque muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que está el alma metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Acaba ya de dejarme vida, no me seas molesta, porque muriendo, ¿qué resta sino vivir y gozarme? No dejes de consolarme, muerte, que ansí te quiero, que muero, porque no muero. Teresa Ah, Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. bien, no, me encanta porque aquí sobre todo en este fragmento en el que, ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. No solo es poéticamente fantástico, La métrica sino es que es, perfecta. además es muy platónico. Al final, a mí me gusta cuando trabajo un poco de filosofía con los alumnos y hablamos del idealismo. El idealismo comienza con Platón, la búsqueda del alma, luego Plotino, como ya mencionaba, y San Agustín es quien va a cristianizar finalmente a Platón. Y nosotros los cristianos o los que estamos empapados de la cultura cristiana, tenemos esta idea del alma muy metida, pero no sabemos qué es el alma exactamente, Estoy ni de dónde acuerdo. está metida. Pero qué fantástico, porque ellos veían lo corporal, esto es cierto, Oh, como sí. la prisión. El cuerpo es la cárcel del alma, decía Platón. Y nos dice Santa Teresa, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos rieros en que el alma está metida. Es muy impresionante cómo es el alma la que se debe elevar, es el espíritu el que es importante y ese es el que tenemos que cuidar. Por eso una zeta como Felipe II, que, hijo, qué personaje, ¿eh? Sí. Buscaría irse al Escorial y llevar una vida más morigerada, más ascética, más tranquila, para que sea el alma la que se eleve y no el cuerpo. Y en este sentido, Juan Carlos, lo más importante es cómo estos personajes como Santa Teresa de Jesús,
como como Fray Juan de Gante, como San Juan de la Cruz, no solamente estuvieron haciendo poesía, sino estuvieron haciendo filosofía y teología, porque ellos se convierten tarde o temprano en pilares de la iglesia, en doctores de la iglesia católica. Y bueno, San Juan de la Cruz también haciendo de su obra mística el culmen de su vida. Conste, como tú decías, su obra mística muy, muy espiritual y sumamente erotizada, ¿eh? Por supuestísimo, ¿quieren saber por qué? Escuchen Noche Oscura del Alma. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en el secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, que yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedarme y Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Y Perdón. aquí lo que estamos leyendo de San Juan de la Cruz, él explica que es el amor que debe de existir entre la iglesia y Dios, pero este podría ser es un poema muy erótico, es un poema que puede estar hablando del amor carnal que existe entre un hombre y una mujer y efectivamente, además, es una métrica impecable, pero a cualquiera que lo escuche, o sea, tú con esto podrías enamorar a cualquier chica. Yo creo que sí. O al menos por lo menos contar la historia, ¿no? Del juntar el amado con la amada. Y es que aquí está la mística. Y así como comentas que Juan de la Cruz va a tener esta búsqueda de experiencia que parece carnal Ujú. de un alma con Dios, y recordando que Santa Teresa y San Juan de la Cruz van a fundar los Carmelitas Descalzos, hay justo aquí en México otra congregación religiosa que tiene una inspiración mística con María de la Concepción Loreto Antonia Cabrera Arias, Concepción Cabrera de Armida, fundadora junto con Félix de Jesús Roger de los Misioneros del Espíritu Santo. Y la verdad es que todo lo que han hecho los misioneros del Espíritu Santo alrededor de la figura de esta mujer, que cuando uno lee la historia oficial, dices, ay, en la torre, o sea, todas estas como estigmas, todos estos manifestaciones corporales, uno como que hasta te asustas y desde la mirada del siglo XXI, esta mujer, pues en un momento determinado hasta podría parecer como pues, loca. Sí, se proclamaba amante de Dios, Así pero es. habría que entender ese amor de una manera muy distinta. Beatificada en mayo de 2019, nació el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí, Ujú. falleció el 3 de marzo de 1937 Tuvo un en la montón Ciudad de de hijos. México. Escribió una cantidad de letras similar a la que escribió San Agustín. Es muy impresionante lo que hace eh, Concepción Cabrera de Armida. 4 de mayo fue la fecha de su Bien beatificación. guapa, ¿eh? Era Se, muy bonita. se le festeja el 3 de marzo.
Y bueno, pues obviamente la Iglesia en México, particularmente los misioneros del Espíritu Santo, estarán esperando su canonización ya próximamente. En esto que mencionaba al inicio del programa Ceci, sobre cómo se estudia, se le piden milagros y por eso es que se le va a nombrar santa, Y una fíjate, santa mística mexicana. así es. Y fíjate que, bueno, todo esto que tiene que ver, también hemos hablado como de una parte muy, muy seria, muy, muy formal, muy, muy de sacrificio, etcétera. Hay un personaje en México que es un beato de la Compañía de Jesús, que es el Padre Pro. El Padre Pro que se disfrazaba, hubo un tiempo, en el tiempo en el que Calles era presidente, en el que todas las manifestaciones religiosas de cualquier tipo estaban prohibidas. Entonces el padre Pro dijo, ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Él seguía oficiando misa y él seguía llevándole la comunión a los enfermos, etcétera, pero para hacerlo a veces se disfrazaba de mujer. A veces se disfrazaba de payaso, a veces se disfrazaba de lo que pudiera con tal de ir a darle la comunión a los enfermos. Moriría fusilado en la parte de atrás, en Reforma número 1, en la parte de atrás donde hoy está el edificio viejo de la Lotería Nacional. Pero el padre Pro era un personaje sumamente chistoso. El padre Pro, digo, hay muchísimo escrito por muy buenas plumas de lo que significó esta figura tan simpática que es el padre Pro y todos los milagros que él ha hecho para poder llegar a los altares. Sin embargo, y ahí es en donde pues sí, se da uno cuenta de que pues a veces son cosas más humanas que otra cosa, como el padre Pro fue políticamente incorrecto, no ha podido llegar a los altares. Sí, al final, pues es parte del estudio serio que se hace también para que estos personajes puedan ser ensalzados más o menos. Me gustaría platicar también, aunque no es considerado propiamente un místico, sí es un poeta religioso y me gustaría leer un pequeño fragmento porque además me recuerda mucho a mi abuelo, a Fray Luis de León, quien por cierto pisaría la cárcel porque fue Ujú. acusado por las ideas que tenía. Leo, citando a Fray Luis de León: qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento si soy de vano dedo señalado, si en busca desde viento ando desalentado, con ansias viuas, con moral cuidado? Es nuevamente una poesía con un ritmo, con una rima muy particulares, donde se esconden ideas y cosas. A mí lo que me gusta mucho aquí es el mundanal ruido, Ujú. que por cierto, que siempre se me olvida si es Henry James o Thomas Hardy, es de Thomas Hardy. Él toma esta idea del mundanal ruido para hacer su obra, el mundanal ruido, que es una obra más bucólica, que es una obra más de campo, es ascética. Ujú. La ascesis es esta búsqueda de apartarme de lo material para que sea el espíritu el que termine elevándose, que es finalmente lo que procura pues la literatura mística. Y a mí lo que me gustaría también es dejar muy claro que este no es un tema religioso, es un tema artístico y de eso estamos hablando, porque la métrica de los poemas que hemos leído es perfecta. La selección de palabras fue sumamente cuidada y emocionan no solamente a las personas que puedan coincidir en la creencia de quien escribió, sino prácticamente a cualquier lector. Y les voy a platicar ahora de otro libro, Milagros, ¿de quién crees? De Jorge Luis Borges. Esta es una colección de cuentos en donde Borges va a estar hablando desde la perspectiva literaria y filosófica del valor que tiene
todo este acervo de la humanidad, porque este es un acervo, es decir, los milagros y estas explicaciones se dan lo mismo en el antiguo Imperio Español, en México contemporáneo, se da en Asia, se da en África, se da en todos lados. Y lo que Borges está haciendo es hablar de la forma en la que se desafían las tradiciones y lo que nosotros interpretamos como sobrenatural. Entonces, a partir de estos cuentos, Borges se va explorando el camino milagroso desde una perspectiva literaria, y eso es lo importante, y va a empezar a cuestionar qué es el milagro y qué es lo real. ¿Dónde está la fantasía y dónde está lo que verdaderamente pasó? Y ¿dónde está la fe? ¿Y dónde está el ser agnóstico? ¿Y dónde está el rechazar la idea de un Dios? Por supuesto, y a Borges habría que darle también un espacio. Ya para ir cerrando el programa, nada más mencionar cuántas veces no estamos buscando en los astros, en nuestra fecha de nacimiento, aquello que no podemos entender de nosotros mismos. Eso que estamos buscando cuando consultamos a los astros, cuando escuchamos el horóscopo, cuando nos convencemos de que lo que nos dicen sí tiene algo de verdad, es justo mística. En ese sentido, no es solo religioso, es No. súper cotidiano. Únicamente recomendar las moradas de Santa Teresa de Ávila, que es este viaje a través de un camino ascendente que nos lleva a encontrarnos con Dios. Vale la pena, aunque esto parezca religioso, no lo es del todo. Despedimos el programa, mi querida Ceci. Quisiera agradecer a Andrea Monroy la elaboración de este guión, y a mí me gustaría recomendar, subamos al Monte Carmelo con San Juan de la Cruz. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Lalo Quevedo por hacer esto posible y además en producción Isis González y Nat Cobo. Gracias, que su vida literaria sea mística. Ultimátum. Pedimos milagros como si no fuese el milagro más evidente el que los pidamos. San Juan Bueno, Miguel de Unamuno.